La corriente del sistema es 20 amperios, pues teniendo la resistencia total y la corriente total que es 20, pues usted puede calcular el voltaje, 500 voltios. ¿Sí? Voltaje total 500 entonces. ¿Sí? Que ya tiene usted ahí entonces la pregunta número 1 resuelta. Voltaje del sistema 500 voltios. ¿Sí o no? Sí. Pero nunca me entendí. Señor. Me dio 2 voltajes porque Voltaje 3,4 puso ahí. Pero el voltaje total es 500. La corriente de Sí, 25 ok. 16, ¿verdad? ya. Bien, ahora compañeros, si nos vamos al dibujo, porque bueno, ya la verdad, hagámosle de una vez a las preguntas, no nos pongamos a perder tiempo haciendo todo. Sí. ¿Sí? La pregunta nos dice cuál es la corriente de la resistencia de 25 ohms. Sí, o sea, viendo el dibujo original tendríamos que calcular la corriente de la resistencia 3, ¿sí o no? Sí. Pero bueno, compañeros, digamos que empezando aquí con este dibujo, con ese segundo circuito, usted tiene aquí que la corriente de la resistencia 1,2 y 1,2 es igual a 20 amperios, 20, ¿cierto? Sí, Y corriente 3,4 también es 20 amperios. correcto. Sí. La corriente porque es la misma en serie, ¿no? Pero si usted quiere calcular la corriente de la resistencia 3, usted necesita el voltaje 3. Y usted ahorita no tiene el voltaje 3. Ok. Tendría que calcularlo. ¿Sí? Por eso tiene el compañero hay que calcular el voltaje 3,4. Porque en realidad el voltaje 3,4 sería el mismo voltaje 3 y el mismo voltaje 4. Porque como están en paralelo, el voltaje se mantiene igual. O sea que calculando primero el voltaje 3,4 me da 400 voltios. Y luego sí puedo calcular la corriente 3. 400 dividido entre 25, 16 amperios. Muy bien. Muy bien. Pregunta 3. Potencia del sistema, dice. Wattage of the system. Venga. Ahí es I de igual a E sobre RP. Oh, sí, vamos a ponerle ahí. Sí, aquí es voltaje sobre resistencia. Sí, entonces, potencia total, compañeros. La pregunta 3. Pues usted ya tiene el voltaje total. Y ya tiene la corriente total. 500 por 20, 10.000 watts. Le da la potencia total. Y última pregunta. What is the voltage drop by the 100 ohms resistance? ¿Cuál es el voltaje o la caída de voltaje de la resistencia de 100 ohms? Pero recuerden, compañeros, que si usted le preguntan la caída de voltaje en una resistencia, es calcula el voltaje de esa resistencia. ¿Sí? Señor, ¿me va a preguntar algo? No, Porque recuerden que el voltage drop es el voltaje de la resistencia del cable. Usted ya conoce la resistencia. Sí, la resistencia es de 100 ohms. Multiplíquele la corriente y ya sale el voltaje. O en realidad usted ya lo había calculado. Porque el voltaje de la resistencia 4 es el mismo de la resistencia 3 y el mismo voltaje R34. Respuesta 400 voltios. Y listo. Casi nada. 400. Oh, Por ahí estaba viendo en internet. si el voltaje total era 500, con el trap bajó a 400 voltios. O sea, el voltaje total que tenemos en todo este circuito es 500. Sí. Y al final lo que tenemos es que aquí el voltaje de la resistencia 1,2 es 100 Sí. y el voltaje de la resistencia 3,4 es 400. 100 y 400, 500. ahí tenemos el total de 500. ¿Sí? Porque en serie se suma. Eso. Muy bien, tenemos entonces a Valente. Profesor, cuando tengo Entonces la respuesta era 100. Perdón. La respuesta es 400. la pregunta número 2. Para la pregunta 2 y también para la pregunta... No, para la pregunta 2 es corriente. Sí, correcto. Sí. eso se llama. Entonces, yo ahí como que no 2.2 amperes. porque si ¿Ah? usted me pregunta cuál es la corriente, cuál es el voltaje aquí, ok, 400, y por eso
voltaje que entró, que se cayó. 100. Yo también lo tenía así al principio. Es lo que perdí. Nada más para compartir. O sea, yo sé que esa palabra drop confunde. Sí. ¿sí? Ah, sí. Las drogas. Pero Oh, no, Ya no, le querían meter, había compañeros que ya le querían meter al voltage drop toda la claro, la fórmula. del Es que voltage drop. también hasta para Porque eso le dice, pongo eso, para que usted empiece a buscar la letra K y el 2 y la L. Nada. Sí, ahí no va eso. no. Sí, porque es como el ejemplo que hacíamos. ¿Se acuerdan cuando estábamos explicando voltage drop? Que yo les ponía aquí el panel board, estaba aquí entonces la carga conectada y había que calcular el voltage drop. Sí, era el voltaje aquí de esta resistencia, de los 100 o 200 pies o lo que sea de cable. Nada más. Sí, pero el voltaje ahí. Sí, entonces por eso aquí otra vez, o sea, es como si yo les dijera, y puede hasta hacer algo de voltage drop, que claro, es que lo que pasa es que a veces estamos ya muy acostumbrados a usar la fórmula. Pero vamos a decir que yo le digo, bueno, tenemos un panel monofásico 120-240 voltios, ¿sí? Está conectada una carga a 150 pies de ese panel, es un motor monofásico de 240 voltios, pongámosle de 8 amperios, ¿sí? 8 amperios, bueno, pongámosle aquí, si quiere aquí en la placa, el motor es monofásico, 8 amperios, 240 voltios, 60 Hz, un montón de cosas. Le dicen acá entonces, el motor está ubicado a 100 pies del panel, ¿sí? El cable es de cobre, pero no se sabe qué calibre. Lo que se sabe es que en todo este tramo de circuito Ahí sí. la resistencia es 1 ohm. En esos 100 pies de cable hay 1 ohm de resistencia. Pregunta, calcula el voltage drop. Le dicen, esto está entonces a 100 pies, el cable es copper, 12 puntos, ¿no? calibre, ¿Quién sabe? quién sabe. Ahí sí aplica la Pero fórmula. se aplica la fórmula de... ¿De qué? Pues el length, la L. No, le están pidiendo calcula el voltage drop, no la distancia. La distancia ya sabe que es 100 pies. El CM. No, no, le preguntan el voltage drop. Dice, no, bueno, AW, mejor no escribamos esto porque pareciera que le estén preguntando eso. No, le dicen calcule el voltage drop. ¿Qué es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto se perdió de voltaje? En el transcurso. Claro, en todo este tramo de circuito que le están diciendo que la resistencia es 1 ohm. Pero nos falta el CM. Claro, Porque si o no sea, tenemos el cable, no tenemos... en pocas palabras, de esa forma no se puede hacer. No se No puede. tiene los datos que... Porque no están los datos. Porque no tenemos los datos. Sí, pero ¿qué estábamos diciendo ahorita? Que en realidad una pérdida de voltaje, 3% aproximadamente lo que permite. bueno, sí, también, ya sabemos que aquí no se puede pasar del 3%, o sea, sabemos de que eso es un requerimiento, pero bueno, digamos que está la instalación así, usted no sabe si se está pasando el 3%, si no le dicen cuánto voltaje se perdió, pues compañeros, una forma que usted podría sacar eso, si a usted ya le dijeron que aquí hay 1 ohm de resistencia y usted sabe que cuánta corriente va a pasar, 8 amperios. pues el voltage drop, usted en realidad lo va a poder calcular como corriente por resistencia. Es decir, 8 por 1. Se pierden 8 voltios. 8 Pinocho. ¿Sí? ¿De qué le llega el motor? O sea, aquí quedó igual, pero bueno. Profesor, explíquelo con los mismos números del ejemplo, para que lo puedan entender, para que lo vean. No, porque es que cómo vamos a tener una pérdida de 400, ya eso es exagerado. Sí, pero o sea, esa es otra forma de que usted puede calcular una pérdida de voltaje. Si usted llegara, es que vea, la fórmula esa de 2K, L, todo eso, la usamos en realidad porque no sabemos la resistencia de 100 pies de cable. O sea, la verdad también se puede saber, hay tablas para eso. Hay tablas para eso, pero lo estamos haciendo de otra forma. Sin saber. ¿Sí? Claro, pero como acá no le dicen el cable, ¿sí? Aquí le toca
No hay otra forma, le toca saber esto. ¿Sí? Pero en sí, no supimos cuál fue el cable, ¿verdad? ¿O no? No sabemos qué tal. ¡Ahí el pelo! Sí, por eso no está preguntando. Es más, en realidad le puse un ohm, pero yo no sé. Le puse por ponerle un número. En realidad esto podría ser hasta mucha resistencia con cable. ¿Sí? Pero digamos que era un ohm, como para que diera 8 voltios. ¿Sí? Pero por eso la... Señor. Profe, yo sigo perdiendo la de atrás. Vaya. Si el power es voltaje por corriente, ¿de dónde aparece ese 20 si la corriente es 16? No, la corriente total en el ejercicio que decía. Dice al final abajito del dibujo. The current system is 20 Ajá, amperes. le dicen la corriente del sistema es 20 amperios. El dibujo lo tiene. Oh, sí, vea, incluso aquí yo le puse que esto todo tiene 20 amperios. La corriente de todo el circuito es 20 amperios. Pero la corriente, dice aquí dónde está. Corriente, esto es en realidad corriente de la resistencia 3. 25 ohms. Sí, corriente de R3. Voltaje 3 entre resistencia 3. Y el voltage drop al final de ese ejercicio, ¿cuál era? 400 voltios, porque era calcular el voltaje aquí. Sí, que es otra vez, es como calcular el voltaje de una resistencia. Sí. Que en este caso de este dibujo, estamos calculando el voltage drop a la resistencia del cable. Que normalmente yo nunca les doy esa información, pero es otra forma que le podrían decir el ejercicio. Sí. Que sale más fácil. Pero como uno está acostumbrado a hacerlo de la otra manera, parece que estuviera en chino eso. ¿Sí? La verdad Y lo que cambia es la palabra. Solo tengan en cuenta siempre, compañeros, que el voltage drop es una pérdida de voltaje que se debe a la resistencia que tiene el cable. ¿Sí? El cable, más claro. Entonces, si usted ya sabe la resistencia de ese tramo de circuito, lo puede calcular directamente como corriente por resistencia. Y listo. ¿Sí? Pues ya que. Mejor no ponga la palabra drop. Mejor no ponga la palabra drop. Es que se la pongo porque, bueno, incluso siempre le digo, esta tarea, este ejercicio, en realidad casi que esta tarea, es una de las últimas que les voy a dar. Esta tarea era prácticamente el examen final que yo hacía antes. Ese ejercicio era el que yo ponía antes, cuando los mandaba a hacer el examen a los suburbios, porque ese igualito lo ponían ellos allá, y le ponían voltage drop. Se lo ponían ellos. ¿Sí? Claro, es para confundir nomás. ¿Qué tanto es ponerle nada más voltage y ya? ¿Sí? El Sí. drop fue que ahí puso duda. Claro, por eso es que pone uno a dudar ahí. Es tanta cosa, profe. Sí, no, yo sé. Fórmula, hay que aplicar fórmula. Bien, muy bien, Valente. Bueno, ¿quién hace transformadores? No tener examen. ¿Quién quiere pasar? Esa. ¿Todo? Pasan los burros. Pasa. Vale. que no paso, bro. Ya te asustaron con los puntos, ya pinche miedo. ¿A quién hace falta puntos? Te lo regalo. Ok. Me lo pon- Y se lo regalas allí. Te lo regalo, te lo regalo. No, porque tuve una semana muy pesada. Sí lo hice, pero me siento... Pero. No, es que sigo con la pinche mamada que no le atina a esa mamá L por PP por L a la reata. A ver, no es el que me hayas copiado. Ahorita que estaba distraído. Es verdad. Voy a aguantar el estrés. De 1 a 54.19. Dos 0 a 125. Está bien. ¿Pero y por qué quita 67? Ah, ok, 54.1 por el 25%. Oh, lo de arriba nomás es la pregunta, ¿verdad? Ok. Profe, para las conexiones, para Me habías asustado. el mínimo el mínimo es mínimo. Para que vean dónde sale, vos. No, pues estaba confundido, pero sí lo sigo bien. Mínimo. No sé.
Entonces es eso. Bueno. Tú dices el motor, ¿no? Yo lo dividí entre 3 y hice 250 casi. Porque me daba 725, el libro va hasta 665. Hasta 725. Pinche güey, estaba bien. Es como compré un libro mejor de estos. ¿Estos? No, sí, yo no, déjame usar. ¿Este? No. ¿Por qué no me Profe, Amando, en la 2 no hiciste la fórmula. usar el libro Hay que ilustrado En la 2 no hiciste la fórmula de 54. ¿O cuál libro ilustrado? ¿El handbook? Sí, claro, sí. ¿El otro ilustrado, el azul? No. Ese no. Vamos a comprar el... Está bien, está bien. No, está bien, tienes razón, tienes razón. Tienes razón, lo compré directamente. para saber más compacto. 94.19. Wanna try high. Okay. 6, 7, 7, 3. Acá me da 67, 73, pero ya es que mi computadora está baja. ¿El cable? ¿Qué cable le puse? 6, 3, 6, 3. ¿Cuál era la pregunta? Aluminio. Puntos 7, 3. No, mínimo. Cobre, determinada 70. Tú les pusiste a esta el 25% más. Porque alcanzaría a ser en el 85 amperes para 75 Celsius. Ya, porque como es considerada a carga continua. Maestro, ¿por qué es tan difícil tratar de memorizar todo? Así con los pinches apuntes no lo hacemos. ¿De verdad? Es que es difícil memorizar todo, o sea, es muy difícil, pero por eso siempre lo que les digo, son los tabs, lo que le ayuda a usted. Y aprenderse. A mí no me ayuda ni el santo, hijo de la No, trato de usarlo, pero... De hecho, cada apunte que tengo le apunto la tabla, el artículo de donde lo provengo. Y yo creo de tanto que me aferro a querer aprender todo, de repente no sé ni cuál es la que de verdad debo usar. Mire, sí hice eso que está haciendo Armando, sí lo hice, pero estaba inseguro y sí estaba bien. Bueno. Pero por eso no he participado, porque me estoy confundiendo más de lo que... En vez de ir para adelante voy como la puta tortuga de Robert. No, es como el cangrejo. Pero es que yo soy animal diferente, más salvaje. Oh, ok, tú eres más salvaje. Eso. Él lo hizo, lo ordenó para primario y para secundario. Sí, Pero las preguntas vienen, las preguntas también. las Se me cuenta de preguntas no- vienen brincadas. ¿Ya te dio, no? Sí. Maestro, por ejemplo, si alguien no hizo tareas, ¿Cómo? alguno de los compañeros no hizo tareas. De los demás, digas, por si acaso. De los por si acaso. No, pues depende de cuántas no hizo, pues, o sea... ¿Cómo? No, pues o sea, ¿qué pasa? Yo el último día yo le voy a decir, tráigame las tareas, aquí las estamos haciendo, o sea... Te da 2-0. Debe tener todas, básicamente. O tener 75. Dale 2-0. Ya, 2-0, ¿verdad? De todos modos, compañeros, recuerden que el tema de las tareas es que le aumenta 10% más a su examen. Si digamos que no tiene esas tareas, pues necesita sacar un poquito más. No, tampoco 75, pero sí un poquito más, pues. Sí, es como, a ver, cuenta que al tener las tareas bien es como
10 preguntas bien en el examen. ¿Sí? Más o menos, por ahí va. Igual la asistencia son como otras, bueno, más o menos póngale que son 8 y 8. 8 preguntas bien da la asistencia, 8 preguntas bien da las tareas. Entonces, Es mi confusión. por eso es que si usted tiene todo eso, a usted le toca sacarse 34 preguntas buenas en el examen, más las 16 de tener bien las tareas. Y la asistencia llega a 50, pasó. ¿50? Sí. O si no tiene ninguna tarea, pues entonces ya son 8 puntos menos. Entonces le toca sacarse que 42 bien en el examen. Porque usted tiene 0 en tareas. 59, que es la misma por Digo, está bien. Diga, por si acaso. Por eso me subí. Bien. Ok, compañeros. ¿Bien ahí o alguna pregunta? Bien, nomás tomé el primario en vez del secundario yo en la última, la 5. Vamos entonces a transformadores. Dice, pregunta 1. Bueno, tenemos un transformador trifásico 480, 208, 120, conexión delta Y de 45 kVA. Es el transformador. ¿Verdad? Número 1. ¿Cuál es la corriente en el primario? ¿Sí? Entonces usted se va a utilizar las fórmulas que vimos por ahí en el AGLIS. Corriente va a ser igual a la potencia sobre 1.73 por el voltaje. Y resuelve. 54 amperios. ¿Sí? Potencia es 45.000. El voltaje primario es 480. Usa la calculadora y listo. Facilito. Es pregunta regalada. Sí. Número 2. Volvemos a usar. Que no la podemos hacer todavía, pero vamos a la 3. Corriente del secundario. A ver, espérate. ¿Por qué no? Sí. Porque no tenemos la del secundario. Claro, digamos que la pregunta están desordenadas. Pues. Por eso me vuelvo loco a la chingada, maestro. Porque yo sí las chingo todas al hilo. Sí. Sí. No, Sí, la pero o sea, vea, yo lo pongo así porque es que usted en el examen Hay que leer. empieza la pregunta 1 y le dicen calcule el cable del secundario a un transformador. O sea, ya usted empezó con lo que, digamos, hacía como cuarta pregunta. Cierto. No, le tocó esa de primero. Sí. Es el orden. No, sí, pero sí es cierto. Sí te quebras más el coco. Porque. Eso pinche. Sí. Es que vea, muchas veces en los exámenes uno no falla porque no sepa, sino por leer rápido, responde lo que no es. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, pregunta 3, corriente secundaria. ¿Sí? Otra vez con la fórmula 45.000 dividido entre 1.73 por 208. Cuidado ahí porque no sea que se le vaya a 120 voltios. No, 208, compañeros. Secundario. Sí, ajá. 125 amperios aproximadamente. ¿Sí o no? Y ahora sí puedo contestar la 2, ¿verdad? Ya tengo los dos. Y ahora entonces puedes contestar la 2, claro que sí. Porque ya estamos con la corriente. Ahora calcula el cable, dice. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Multiplicar a la corriente 125%. ¿Sí? Nos da 67 amperios. Y ahora vamos por favor a revisar la tabla 310.16. ¿Sí? Tabla 310.16. Sí, 310.16. Oh, lo tiene volteado. No, lo que tiene volteado, no lo tiene malo, lo tiene volteado. ¿Qué tiene volteado? La 4 es la 4. La 2 y la 2 son las 4. La 2 es la 4. Sí, entonces pregunta 2. Oh, bueno, sí, la 2 es la 4. Bueno, Sí, la de la 4. sí, pues pongámosle ahí. Lo tiene bien. Entonces, pregunta 4 acá. Y eso entonces pregunta 2. ¿Sí? Para 156 amperios, compañeros. ¿Sí? ¿Qué cable será? En cobre. 2-0. Dice entonces que el 2-0. ¿Sí? 2-0, compañeros.
¿Sí o no? Sí. Bien. Pregunta número 4. Cable para el primario. Entonces ahora para 67.7 tenemos entonces número 4. ¿Sí o no? Sí, número 4. Y por último, pregunta número 5, ¿cuál es la protección solo para el primario de ese transformador? Entonces ahí usted se tendrá que ir, revisar la tabla de los transformadores, buscar qué porcentaje le multiplica, que en este caso dice que es 125%, y le multiplicamos entonces a eso a la corriente. Nos da 67.7. Pues no se puede ir hacia arriba, es hacia abajo, ¿verdad? Pero en este caso sí se puede ir hacia arriba. Sí, se puede ir hacia arriba. Sí, porque recuerden que siempre, es más, el único con el que se puede ir y aumentar el valor es si usted multiplica por 125%. En el único. Si usted multiplica por otro porcentaje, no se puede aumentar. Y queda contado. Eso. 250. Como el 250, ajá. No se puede aumentar, sino por el contrario, lo disminuimos al valor estándar. Pero bueno, acá sí se puede aumentar. Respuesta 70 amperios. ¿Cuál era la tabla, profe? Tabla 450.3b. Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Cómo se llama, compañero, antes de que se le vaya a olvidar al profe? Me regalaron el punto, Oh, sí, José, dice que José. Pero José Moreno sale aquí en todas las clases. Sí. Está ahí en todas. 125 será el porcentaje. Armando, ¿no? Ya. Armando Hoyos. Ok. Primario y secundario. Sí. Sí. Muy bien. Vamos con motores, compañeros. Se le dio. Yo lo saqué según de la tabla 316 y fue mentira. Sí, la 1 y la 2. Tabla 4. ¿Y quién hace la 3 y la 4? Para motores. Déjame ver, maestro, porque llegué nomás a... Pero esa es la idea, dale, intente todo, te apoya. Vale, ahí mismo que aprenda. Va, yo la hago la 3 y la 4. Eso. Sin miedo a la A ver si me acuerdo. A ver. Es que también no sé, no, ni me. Pero sí. No me copian, ¿ok? Lo voy a hacer en la madrugada para que también se desvele el que va a hacer el examen. No, pues igual, hasta como lo dijo ahorita Lupita, o sea, si de pronto llegara a pasar, que ojalá no pase, y usted no alcanza el puntaje para la certificación, pues vuelve a hacer el examen. ¿Sí? Más también, si usted se certifica, pasó, obtuvo su certificación y de todos modos usted quiere todavía seguir repasando, pues usted puede seguir viniendo también. Pero ellos ya están pensando en la licencia, entonces que la madrugada. Ellos ya no pueden de la licencia. O bueno, el de la licencia, pues sí, a la madrugada lo pueden hacer, eso no pasa nada. Que estés velado también. Horas que se desvele causa más de 24 horas. Para cómo empiezan a volar. Hay que pensar en el sufrimiento mayor. Ya 10 preguntas que saquen en la momento ya. La tabla 316. Viene toda la vida. Muchas gracias.
Profe, ¿usted se queda con las tareas o no las revisan? No, nada más la reviso, ustedes se la quedan. Motor 2. Nomás las va a ojear así, rápido. Sí. No la página de enfrente, ¿verdad? Que no le den vuelta a otra máquina. Sí, señor. Ahí está. Muchas gracias. Llegue la calculadora. Bien, entonces, vamos, dice que los motores son de 60, 100 y 75 horsepower, están ahí los valores de la corriente. Dice que son trifásicos, one roller, 208 voltios, factor de servicio 1.13 y incremento de temperatura 44, dice. Bien, 44 grados Celsius. Pregunta número 1. What is the minimum size of THWN copper conductor that should be used to supply the motor number 1? 4 Terminales a 75 grados. Entonces, lo de siempre, compañeros. Usted va, escoge entonces la corriente de los motores primero. Tenemos 169, 273 y 211 amperios. Le multiplica 125%. Eso siempre, compañeros. A usted no le están dando más información de los motores, pues usted le va a multiplicar 125%. Siempre va a ser así. Nos da 211.2, 341.2 y 263.7. A lo cual entonces después usted va y escoge en la tabla 310.16 de qué tamaño debe ser el cable. 4.0, calibre 500 y calibre 300. ¿Sí o no? Yes. Sí, motor. ¿Bien ahí, compañeros, o alguna pregunta? Bien. La pregunta viene para Qué bueno. el ratito, ahorita viene. Bueno, quiero que vayamos a revisar algo en el libro, compañeros. Vamos a la tabla 430.22e. Sí, 430.22e. 22. 430, 22, ¿verdad? 430, 22. 430.22e. Ajá, recycle. Que eso es, compañeros, aquí les voy a enseñar esa tabla para que de pronto la tengan en cuenta. Por si acaso dentro del examen le viene una pregunta de eso. He visto que a veces de pronto, no es de pronto tan común, pero puede ser que se la pongan. Y de pronto le dicen, vamos a decir que a qué porcentaje se debe calcular el cable para un motor que de pronto le dicen es short time duty, no es continuo, sino es short time duty, y le dicen el motor funciona en, digamos que lapsos de 15 minutos. 120% se calcula ese motor. Variety. ¿Dónde dice variety duty? Yes. También lo mismo. ¿Sí? Ahí entonces le pueden decir intermitente, periódico, variación, digamos que ciclo variado. Le dicen el tiempo y aquí en la tabla está el porcentaje al que se debe calcular. ¿Sí? Pero no, profe, pero en este no se usa el full load current, ¿verdad? Se usa el nameplate. Exacto. Muy bien. Sí. Vean que en la misma tabla ahí le aparece que son porcentajes, pero del nameplate. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Vean que también esta es una tabla que hoy es la primera vez que la vemos, pero ustedes mismos se van dando cuenta de cómo se están utilizando las tablas. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Que la verdad va a pasar, incluso ahorita dentro de las preguntas que hagamos, de pronto yo les voy a hacer preguntas y salen tablas que usted nunca ha visto.
va a pasar en el examen, compañeros, porque obviamente no vimos todas las tablas que existen en el NEC. Vieron muchas que no vimos. ¿Sí? Hoy vamos a ver, por ejemplo, otro par de preguntas que yo sé que siempre las están poniendo. Maestro, Una pregunta, pero se la ponen. ahí donde está en la tabla 430-22, hay en el final hay un número que dice 630.11. ¿Qué significa? En la mera parte de abajo, en el segundo espacio, está 85. Para soldaduras. ¿Soldaduras? Sí. Intermediate. Es el artículo 630. Oh, sí. Oh. Sí, que en ese artículo se habla de ese tema. O sea, es un artículo. Sí, es un artículo. 630.11 es un artículo, sí, señor. Sí, porque los dirty friendly y todo eso son nombres del motor, ¿verdad? Del nameplate. Ok, espérate. Y todos los numeritos estos son porcentajes a cual el motor Sí, debe de ir. todos compañeros, los números que aparecen ahí son porcentajes de la placa, de la Del corriente de nameplate. placa. Dependiendo de cada uno de estos cuatro. Para procederlo, ya. No, es que el proceso me está dando ese número. Sí, por si le toca de pronto alguna pregunta que le digan así, es intermitente y de media hora, no sé. Ah, pues usted va al porcentaje que diga. Sí. 5, 15. Pero siempre te deben dar el número, el modelo del motor. Sí. Y el tiempo. Y la frecuencia y el tiempo. Eso, Sí, porque usualmente usábamos el otro, ¿verdad? El ROM. 125%. Ya, Que 150. eso es para cuando es continuous, que si usted no le dice nada, tome que es continuo. ¿Bien? Muy bien. Pregunta número 2 del examen. Dice, ¿cuál es la tubería intermediate para el motor número 2? Entonces, con el anexo C, compañeros, mucho más fácil, mucho más rápido con el anexo C. No se le olvide que son 3 cables por motor. ¿Sí? Dice que aislamiento THWN. Pues para 3 cables THWN, número o calibre 500, ¿qué tubería se usa para el motor 2? 3 pulgadas o 2 y media. ¿Qué pasó ahí? Yo me fui al anexo C. Ajá. Sí. Sí, vamos a revisarlo. Anexo C. Ajá. Sí, primero, Cable y asegúrese de la tabla correcta. El anexo C, en este caso, ¿cuál de todas las tablas hay que usar? La C4, IMC. Ya, sí. Página 1196. Sí. 2.5. Yeah. Muy bien. Me parece que estaba respondiendo el motor 1. Estaba respondiendo. No, motor 1 dice 2. Sí, pero te preguntó por el motor 2. Oh, sí. Exacto, y él le respondió como normalmente hacemos todo. No, sí, igual está bien que hagan todo. La verdad está bien que lo hagan. Sí, para que practiquen más. Sí, muy bien. ¿Alguna duda ahí, compañeros? Ok. Si fuimos a anexo C, ¿verdad? Para continuar con los cables. Con las tuberías. Entonces no tenemos que ir primero a tabla 4 y luego ir a tabla 5. No, También, no se va a ir así Pero también. también lo podrían hacer así, pero es más demorado. Mejor con el anexo C. Cuando hay 3 cables de un mismo. Claro, papá, porque el TH Del mismo tamaño, sí, correcto. Que el güey Pues era. ahora, si lo tomas aquí, ¿Qué tamaño era? te da 3 pulgadas. Ya había puesto aquí los cables que es 4.0. No, THWN, ¿verdad? Claro, Sí. THW, ya tienes la indicación como el cable. Ahora buscan con el tamaño del cable. 4, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? De 4.0. No Bien. tenemos. Pero hay 4. Pregunta entonces número 3. Bueno, y tenemos a Víctor, ¿cierto? Sí. No, pues olvídese lo que hice yo, Víctor man. Rentería. Olvídese. Estoy cabrón. Número 3. What is the maximum size for the short circuit and ground fault protection that shall be used for motor number 1? Sí. Para el motor número 1. Sí. Protección contra cortocircuito y fallas a tierra. Va usted entonces y busca la tabla 430-52. Sí, tabla 430.52.
Time delay fuse. Bien. Entonces, compañeros, según lo que tenemos acá, que dice time delay fuse y one rotor motor, ¿qué porcentaje será? 150% de la corriente del libro, ¿cierto? Sí. Entonces le multiplica 169, 273 y 211, le multiplica el 150%. Dándonos como resultados 253, 409 y 316.5. ¿Sí o no? Sí. Bien. Por último, entonces nos vamos a la tabla 240.6a Breaker. y buscamos los valores estándar de breaker, que en este caso dice que para 253, ¿cuánto es? 300 amperios, y esa es la respuesta. Pero también teníamos el de 409.5 y 316.5, que bueno, aquí nos da 450 y 350. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Bien ahí o alguna pregunta? No, porque prácticamente ya se están acabando el tiempo de preguntar. La pregunta viene para la otra, profe, la Si que le quedan 6 viene. meses más. Incrédulo. Mi pregunta para la número 5 es, Ya vamos para la número 5. Número 4 primero. What is the maximum size of the overload protection? Entonces, con las corrientes de la placa, usted le revisa el artículo 430.32 A1. Y entonces, compañeros, para lo que me dice acá este examen, que factor de servicio es 1.13 y el incremento de temperatura es 44, ¿qué porcentaje hay que multiplicar? 115%. Porque es menor. Claro, sí, porque es menor el factor de servicio y porque el incremento de temperatura es más de 40. Claro, muy bien. No estuvo mala. No, 115%, o sea, está bien. No, digo que no estuvo mal. Oh, sí, no estuvo mal. Ay, cabrón. Hecho duda del mismo. 3 días haciendo eso, chicos. No, pues muy bien. Le toca a esa hora arreglar un poquito el tiempo. No lo tuve. Me tiró la troca el martes, tuve que ir al taller, miércoles no tuve tiempo. pues. No, sino que dice que demoró 3 días. Ah, por eso le digo, 3 días para acabarlo. Y me quedé. 5 minutos. Ya. Ay, no, ya ni me digas, estoy bien traumado. Sí, 192, 310 y 239. Muy bien. Ves que sí podía. ¿Es que sí saben? Ah. No tú, bueno, No sí. dudes de ti mismo. Es que, vea, yo sé que ustedes saben, compañeros. Sí, lo que pasa es que uno cree que no. Ustedes saben. Sí, si hemos estado aquí estudiando 6 meses, metiéndole fuerte a este tema de las tareas, a estar leyendo el libro. Ustedes saben. Sí. Lo que pasa es que a la hora de un examen, a veces de pronto el tiempo, el ir rápido, el querer, sí, Correcto. ahí está de pronto la falla. Sí, pero yo sé que ustedes saben. Ya se sabe, chico. Y eso de tanta tabla, a veces, ¿Sí? Sí. pero no, Brincas una vez, uno brinca al otro. luego ves a los artículos y luego te mandan otros artículos. Era. O está leyendo que dice, ok, esta pregunta cuando acá, oh, pero vea tal. Y yo he ido a todos. Y al último no resuelvo la pinche pregunta. Digo, vayan a la chingada, el libro y el maestro. Se refiere a ese mismo artículo. Ya. A veces un artículo lo manda otro. Sí. No, o sea, por ejemplo, 200. El artículo 200 vas a ver esto, pero está en el mismo artículo 200. Como que sí confunde que te esté repitiendo el mismo artículo, hable de sí mismo. Está raro, ¿no? Bueno, ahora sí, pregunta número 5. Ya, muchachos. Bueno, esa sí la hago yo. Pues, ¿qué? Dice, what minimum size of copper conductors should be used for the main feeder? Sí. Entonces, vamos a resolver la número 5. ¿Puedo borrar acá? Sí. Yo, Entonces, esa sí Con la la hice. protección más alta más la suma de los... Ya. Bueno, aquí toca es calcular